Hola, mi nombre es Jesús David Valencia, doctor en estudios teatrales de la Universidad de California y profesor asistente en la Universidad del Valle en Cali, Colombia, miembro del Laboratorio Escénico Univalle y Grupo de Creación e Investigación. El título de mi presentación es Vinculación afectiva en For Color Girls Who Have Considered Suicide When the Rainbow Is Enough, el yo comunitario en la obra de Encho Saki Shange. For Color Girls Who Have Considered Suicide When the Rainbow Is Enough fue escrita por la dramaturga feminista Encho Saki Shange durante el movimiento de liberación femenina de los Estados Unidos a mediados de la década del 70. La obra refracta diversas experiencias de la mujer afroestadounidense a través de una poesía que rompe con estándares lingüísticos para liberar el verso de patrones de expresión patriarcales. Su estructura en collage, que entrelaza cuerpos, poemas y experiencias, pone en escena las vivencias de esta colectividad desde la Guerra Civil hasta las primeras décadas del siglo XXI. Poesía y performance posibilitan la vinculación afectiva entre los personajes y el público para construir una comunidad que revaloriza a la mujer afro a través del hecho artístico. En esta presentación analizo For Color Girls mediante una interpretación de la identidad como interacción denominada ipseidad y un método de análisis dramático que interpreta cómo la obra refracta la experiencia humana a través de personajes y estructuras denominados refracción estética. A través de estos conceptos interrogo la construcción del yo comunitario en la obra de Shange, en la que individuo y comunidad son co-constitutivos. En mi análisis, los personajes de Shange interactúan como ipseidades ficcionales a lo largo de la estructura de la obra. El sentido de pertenencia entre el ensamble de personajes no surge a partir de afiliaciones abstractas, sino de interacciones concretas, desarrollados a lo largo de una estructura dramática basada en un collage de poemas. Dichas interacciones posibilitan una vinculación afectiva entre los miembros del ensamble y el público, cuya experiencia compartida facilita el surgimiento del yo comunitario y evoca la trascendencia del individuo marginado. El arco dramático del coreopoema comprende experiencias de infancia, adolescencia, insatisfacciones y tragedias de la adultez y una apoteosis colectiva final. Al bautizar su innovador trabajo como un coreopoema, Shange enfatiza el poder de la voz colectiva para expresar la experiencia individual. Al inicio de la obra, en el poema Dark Phrases, el ensamble de ladies representa la experiencia arquetípica de una joven afroestadounidense alienada, sin autoestima, segregada social y psicológicamente, adolorida y desconectada. El texto convoca un ritual colectivo de creación y expresión, abro comillas, to bring her out, to know herself, to know you, cierro comillas, que toma la forma de un, abro comillas, righteous gospel, cierro comillas, una clara referencia al carácter trascendental del poema. Al final de la obra, luego del clímax dramático en el que un padre sacrifica a sus hijos como retaliación hacia la madre, el ensamble invoca a la divinidad femenina para transformar a la comunidad y sus individuos. Una lectura de For Color Girls a través de refracción estética e ipseidad revela cómo el texto vincula poesía y performance para construir una comunidad en escena a partir de experiencias individuales. En lugar de pronunciar una crítica política y social en nombre de un grupo en general, Shange construye un ambiente emocional revalorando la experiencia colectiva desde lo individual. El yo individual que cada poema evoca se extiende en un yo comunitario a través del ambiente emocional que el performance crea. Al compartir múltiples experiencias individuales, el ensamble se convierte en una unidad de soporte y resiliencia colectiva, una red de apoyo. La vinculación afectiva de los personajes en el ambiente emocional de la obra posibilita la concreción de este sentido de pertenencia grupal. Shange ha expresado su rechazo al esencialismo racial que supone una experiencia homogénea para todas y todos los afroestadounidenses. En su obra emblemática, ella cuidadosamente entreteje poemas que evocan experiencias singulares y concretas: descubrimiento sexual en la noche de graduación, búsqueda de identidad cultural en la comunidad hispana de Nueva York,
aborto en una clínica clandestina, bailarina de burlesque en el Antebellum South, citadina acosada por la violencia de género en Harlem o víctima de violencia doméstica y portadora de VIH. La obra une múltiples experiencias en 22 poemas, todos protagonizados por mujeres afro. Estos poemas están compuestos en un lenguaje que imita ritmos y fonemas del inglés negro vernacular. Las Color Ladies encarnan los poemas a través de performance, baile, canto y movimiento, creando una experiencia compartida y un ambiente emocional común en el que la vinculación afectiva entre las experiencias y los personajes, y entre los personajes y el público, constituye el sentido de pertenencia de una comunidad dramática. A través del performance, las Color Ladies encarnan el contenido experiencial y emocional de cada poema, cuya fuerza construye o destruye a la comunidad dramática una y otra vez. Algunos poemas como Dark Phrases, I Am a Poet Who, To Sand, Pyramid y A Laying On of Hands reconstituyen y refuerzan a la comunidad a través del sentido de pertenencia que las interacciones positivas generan. Otros poemas, como Late and Rapist, I Used to Live in the World, Positive y A Night with Bow Willie Brown, desarticulan a la comunidad por el golpe emocional que causan, relacionado con experiencias de violación, violencia de género, contagio de VIH y filicidio. La interacción entre experiencia y comunidad determina la pulsión de la obra de Shank. En ocasiones, el ensamble de Color Ladies se constituye como un todo, en otras, se desarticula hasta desaparecer. Por ejemplo, en I Am a Poet Who, las ladies bailan al ritmo de Cheche Colé de Willie Colón, cuya letra y melodía evocan la diáspora africana en el hemisferio occidental. La música transforma el performance en un ritual dancístico que vincula afectivamente al ensamble de ladies en un ejercicio de resiliencia compartida. Abro comillas. We gotta dance to keep from crying. We gotta dance to keep from dying. Cierro comillas. Como Sarah Morin sugiere, la danza colectiva posibilita un ritual de afirmación existencial en el que el cuerpo se convierte en antítesis de la muerte. No obstante, luego del momento de afirmación comunitaria, una fuerza externa violenta al colectivo y lo vulnera. La acotación sugiere que, abro comillas, all the ladies react as if they had been struck in the face, cierro comillas. Ladies in green, yellow, orange y brown abandonan la escena y solo ladies in blue, red y purple permanecen. Esta es la primera vez en todo el coreopoema que las ladies salen de escena. La bofetada colectiva, un gesto de violencia externa que afecta a toda la comunidad, tiene el poder de desarticular la vinculación afectiva. Este gesto introduce un nuevo capítulo en la obra que inicia con el poema Late and Rapist. El poema representa a la violación como un crimen social que afecta a las mujeres de manera desproporcionada y presenta a los hombres más cercanos a ellas como posibles victimarios. El texto denuncia la falta de ambientes seguros, garantías bajo la ley y apoyo de la opinión pública. Condena la mentalidad que culpabiliza a la víctima en una sociedad que hace de los hombres los poseedores del poder de facto. En una entrevista con Neil Lester, Shange afirma que la violación, abro comillas, is an act of violence. It's not a sexual act. Rape and child molestation have to become as heinous to us as lynching was. We have to understand them as political crimes. Cierro comillas. Al final de Late and Rapist, la acotación sugiere una palmada imaginaria que golpea los rostros de Ladies in Blue, Red y Purple al mismo tiempo. Lady in Red abandona la escena y Ladies in Blue y Purple pronuncian las palabras eyes, mice, womb y nobody, la última en coro. Esta última palabra evoca una regresión al estado de autonegación inicial en el poema Dark Phrases, que el ensamble de ladies ayudó a exorcizar colectivamente. El gesto refracta la brutal disrupción psicosocial que la violencia de género genera, capaz de destruir a comunidades enteras y a reducir el yo a la nada. Inmediatamente después, Lady in Purple abandona la escena, dejando a Lady in Blue sola. Esta es la primera vez en todo el coreopoema que una sola de las personajes permanece en escena. Lady in Blue representa el poema Abortion Cycle No. 1,
a modo de monólogo dramático. El poema evoca la experiencia de una joven en una clínica de abortos clandestina en una época en la que dicha práctica era considerada tabú. Shange refracta la carga psicosocial y emocional de una mujer que decide abortarse en la ayuda de familiares o amigos. Ella debe sobrellevar el peso emocional en solitario porque, abro comillas, nobody came because nobody knew. Once I was pregnant and ashamed of myself, cierro comillas. Al final, Lady in Blue abandona la escena, dejando un profundo vacío tras su partida. De esta manera, el escenario se llena de desolación. No hay ni comunidad ni individuos presentes. Latent Rapist y Abortion Cycle Number One refractan dos de los fenómenos sociales que el movimiento de liberación femenina de los 70 denunció con ardor y que aún siguen siendo urgentes. En estos dos poemas, el número de ladies en escena disminuye hasta desaparecer. La progresión desde la comunidad en I Am a Poet Who hasta el vacío final al final de Abortion Cycle Number One evoca la vulnerabilidad de la comunidad y de la ipseidad y su fácil destrucción. Sola, en una clínica de aborto clandestina sin una red de apoyo efectivo, Lady in Blue solo puede exclamar, abro comillas, this hurts me, cierro comillas. Sin embargo, al refractar experiencias individuales, For Color Girl se convierte en un vehículo de soporte colectivo. La obra hace pública la carga emocional que las ipseidades padecen al sobrellevar experiencias como las anteriormente descritas. El coreopoema se constituye como un espacio de intersubjetividad y cognición social. Bruce McConaughey afirma que, abro comillas, embodying others' emotions produces emotions in us, even if the situation is an imagined or fictitious one. Emotions generated through simulation change how people think. Cierro comillas. Al interpretar la obra como un ejercicio de empatía o simulación, es posible encontrar su valor cognitivo en términos sociales. Como Vittorio Galés, Christian Kieser y Giacomo Rizzolatti postulan, abro comillas, social cognition is not only thinking about the contents of someone else's mind. Our brains and those of other primates appear to have developed a basic functional mechanism, a mirror mechanism, which gives us an experiential insight into other minds. Cierro comillas. De esta manera, el coreopoema transforma la refracción de experiencias individuales en una experiencia colectiva que involucra al público. Incluso en los momentos en los que la comunidad en escena se deshace, la obra está construyendo un ambiente emocional capaz de unir empáticamente al espectador lector con lo que ocurre. Los dos últimos poemas de la obra, A Night with Val Willie Brown y A Laying on of Hands, develan el papel de la empatía como sustrato del vínculo afectivo que hace posible al yo comunitario. En el primero de estos poemas, Shange refracta una experiencia en la que un padre defenestra a sus hijos en presencia de la madre. El poema tiene dos versiones, una en la que el padre es un veterano de Vietnam y otra más reciente en la que es un veterano de Irak. En ambas, Bao Willie sufre de trastorno de estrés postraumático, condición que lo lleva a refugiarse en las drogas, a ser estigmatizado socialmente y a no encontrar movilidad social ni a partir del empleo ni de la educación. Bao Willie desea casarse con Crystal, la madre de Naomi Kenya y Kwame Bao, para poder aumentar las ayudas sociales que recibe. Pero Crystal se rehúsa debido a las múltiples agresiones que ella y sus hijos han recibido por parte del perturbado padre. En retaliación por el rechazo y por la orden restrictiva que un juez dicta en su contra, Bao Willie irrumpe en el hogar de Crystal y los niños, persuade a los pequeños para que se le acerquen y los lanza por fuera de la ventana ante la impotente mirada de la madre. La representación de la familia como un lugar de aniquilación rompe el tejido afectivo del coreopoema y evoca la dimensión trágica de la tragedia griega y el sacrificio ritual bíblico. Este momento climático parece irredimible. Muerte, demencia, indiferencia social, racismo, sexismo, guerra y familia se refractan a través del lenguaje de Shange en un caso extremo de la condición humana. Bao Willie es incapaz de empatizar con su propia familia. Es el producto de una sociedad que es incapaz de empatizar con su situación. Pero en el último poema,
a laying on of hands, Shange restaura la comunidad a partir de un ritual colectivo en el que la ipseidad de cada miembro del ensamble trasciende. La imposición de manos, una práctica religiosa que en la cristiandad invoca al Espíritu Santo, se convierte en un ritual de restitución femenina. Todas las Color Ladies participan de este ritual que consiste en, abro comillas, a laying on of hands, making me whole again, laying me open to myself, the holiness of myself released, cierro comillas. El ritual permite una afirmación de la ipseidad a partir de la comunidad y la apertura de la conciencia al mundo. Las líneas de Lady in Red evocan la transición de la alineación del yo a la trascendencia. Abro comillas. I wanted to jump back out of my bones and be done with myself, but I found God in myself and I loved her. I loved her firstly. Cierro comillas. El reconocimiento de la divinidad en el yo a través de un pronombre femenino contrarresta la violencia del perverso sacrificio masculino experimentado en el poema anterior. La vinculación afectiva se restaura y el ensamble se convierte en una comunidad divina de cuerpos femeninos afros. El coreopoema ofrece una imagen final de las ladies en círculo cantando, abro comillas, I found God in myself and I love her, cierro comillas, al unísono. Las últimas palabras pertenecen a Lady in Brown, haciendo eco de una frase pronunciada al inicio del viaje comunitario. Abro comillas. And this is for colored girls who have considered suicide, but are moving to the ends of their own rainbows. Cierro comillas. Así, Shange dedica su obra a una comunidad dentro de la comunidad afroestadounidense, revelando su heterogeneidad, las diversas experiencias de las ipseidades que la constituyen y el enorme poder de resiliencia que poseen. A través de ipseidad y refracción estética, mi análisis de For Color Girls revela cómo la comunidad surge a partir de la interacción ritual entre los personajes, quienes experimentan amor y sanación, pero también el peso del sexismo y el racismo en el país más rico del mundo. El rito colectivo surge como espacio de sanación ante las vicisitudes mortales de la vida para constituir un yo comunitario. La comunidad es vital para la esperanza de la ipseidad. Hay que tener una comunidad de apoyo afectivo para sobrevivir sanamente. En conclusión, For Color Girls es una épica de la vida de la mujer afro que culmina en una apoteosis final a través del ritual comunitario de las Color Ladies. La obra de Shange es un testimonio de resiliencia y vitalidad, de empatía y compromiso, capaz de confrontarnos con los horrores y las potencias de la mujer afro en los Estados Unidos de América. Muchas gracias.